Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una historia verdaderamente oscura, ¿eh? La de Laurent Herzog y Wesley Shermantine, conocidos como los Speed Freak Killers. Sí, una historia terrible, con muchas capas. Para este análisis nos basamos en un extracto detallado de Wikipedia. Documenta los crímenes, la investigación, que fue un laberinto, y bueno, las secuelas que todavía hoy se sienten en California. Exacto. Nuestro objetivo es entender quiénes eran, cuál fue el alcance real de lo que hicieron y por qué este caso sigue abierto en cierto modo, ¿no? Con tantas preguntas. Pues sí, vamos a intentar desgranarlo. Empecemos por ellos, por el dúo, Laurent Herzog y Wesley Shermantine, amigos de toda la vida, de Linden, California. Crecieron allí juntos, en el condado de San Joaquín, un entorno rural. Compartían aficiones, caza, pesca. Lo típico de la zona, ¿no? Pero esa amistad, derivó en algo mucho más siniestro. Totalmente. Porque junto a esas aficiones, digamos, normales, también compartían una inclinación por el acoso, el alcohol y, sobre todo, las drogas. Mucha metanfetamina. De ahí el apodo, claro, Speed Freak Killers. Exacto. Refleja ese consumo que marcó su modo de operar, por decirlo así, y esa relación tan temprana, tan cerrada, en un sitio algo aislado, combinada con las drogas, Creó una dinámica peligrosa. muy peligrosa. Además, hay un detalle del contexto de Shermantine que creo que es relevante. ¿Cuál? Su padre era un constructor con éxito, tenía dinero, y parece que consentía bastante a Wesley. Ah, vale. O sea que Shermantine quizá tenía esa sensación de poder hacer lo que quisiera, ¿no? De impunidad. Podría ser un factor, sí, esa posible sensación de estar por encima de las consecuencias, sumada a la amistad tóxica con Herzog y el abuso de sustancias. Pues imagínate el cóctel. Un cóctel que llevó a una violencia extrema. Su actividad criminal confirmada. Es que el periodo es larguísimo, de 1984 a 1998. Una barbaridad de tiempo. Y aunque les condenaron inicialmente por 4 asesinatos, 3 cometidos juntos, ¿no? sí, pero las sospechas iban mucho más allá. El propio Shermantine llegó a hablar de hasta 72 víctimas, una cifra mareante. 72. Uf. Y lo que más perturba, quizá más que el número, es el por qué. Las fuentes sugieren que no había un motivo claro. Mataban por matar. Parece que sí, como si salieran a cazar personas, por diversión, por deporte. Es escalofriante la deshumanización. Hay un ejemplo temprano que lo ilustra muy bien, de noviembre del 84. Howard King y Paul Kavanaugh. Encontrados en su coche, muertos a tiros. Y según confesó Herzog años después, fue casi al azar. Pasaron junto a ellos, dieron la vuelta y Shermantine, zas, les disparó. Sin más. Esa aleatoriedad, esa impulsividad, es aterradora. Y la violencia era brutal. En otro caso, el de Henry Lee Huel, también en el 84. Shermantine le disparó a quemarropa con una escopeta, por unos pocos dólares, según la confesión de Herzog. Y esa violencia se cebaba especialmente con mujeres jóvenes. Como Echevel Chevy Wheeler, 16 años. Desapareció en el 85. Sí, le dijo a una amiga que se iba con Wes, con Shermantine, a su cabaña. Y luego encontraron pruebas allí, ¿no? Sangre, pelo, que la vinculaban a él y a la cabaña. Exacto. Ese caso ya puso a Shermantine en el punto de mira de la policía, pero, bueno, no fue suficiente. No sé cómo, pero consiguieron seguir. La dinámica entre ellos debía ser clave. Herzog muchas veces era el conductor, el cómplice más pasivo, según dijo él mismo luego. Eso les permitió actuar durante años. Hasta que llegó el caso que lo cambió todo. Cindy van der Heyden, noviembre de 1998. Tenía 25 años. Desapareció tras salir de un bar en Linden, que además era propiedad de su padre, con Herzog y Shermantine. Esta vez la conexión era... Demasiado evidente. Sí, la investigación se centró enseguida en Shermantine. Y la prueba llegó a principios del 99. ¿La sangre en el coche? La sangre de Cindy en el coche embargado de Shermantine. Eso fue definitivo para apretarle las tuercas a Herzog. Y Herzog se derrumbó. Empezó a hablar, sí. Contó lo de Van der Heyden. Pero no solo eso. Implicó a Shermantine en más crímenes. ¿Cómo cuáles? Pues habló de un cazador en Utah, en el 94, del caso de Howell que mencionamos antes, y de Robin Armtrout, otra joven asesinada en el 85. Vaya.
¿Y entonces detuvieron a los dos? En marzo de 1999. Pero fíjate que ya en esas primeras confesiones, Herzog intentaba, digamos, salvarse un poco. ¿Cómo? Se presentaba a sí mismo como un testigo casi forzado, o solo el conductor, cargando las tintas sobre Shermantin. Ah, claro. Una estrategia que luego tendría consecuencias enormes. Exacto. Llegaron los juicios en 2001, Shermantin culpable de 4 asesinatos. Van der Heyden, King, Kavanagh y Wheeler. Y en su juicio salieron a la luz más cosas, ¿no? Violaciones, agresiones. Sí, testimonios terribles de otras mujeres, incluyendo su propia hermana y su exmujer. Condena a muerte. Sigue en San Quintín, en el corredor. Y Herzog fue condenado por 3 asesinatos y cómplice en otro. 78 años de cárcel. Parecía el final. Parecía. Pero aquí viene uno de los giros más inesperados del caso. En 2004, un tribunal de apelaciones anula la mayoría de las condenas de Herzog, ¿Cómo? ¿Por qué? porque consideraron que sus confesiones, salvo la de Van der Heyden, se habían obtenido bajo coacción. Coacción. O sea que le presionaron demasiado. Eso dictaminó el tribunal, que los métodos de los investigadores no fueron correctos y que eso invalidaba legalmente esas confesiones. Es una garantía del sistema, claro, pero el resultado aquí fue impactante. Madre mía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nuevo juicio? No exactamente. Para evitar un nuevo juicio solo por el caso Van der Heyden, Herzog llegó a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sí, se declaró culpable de homicidio voluntario por Van der Heyden y de ser cómplice en los otros 3 casos: King, Kavanagh y Howell. Pero eso cambia mucho la pena, ¿no? Drásticamente. La sentencia se redujo a solo 14 años. Y como ya llevaba tiempo en prisión y tenía buena conducta, Salió en libertad condicional. en 2010, después de cumplir solo 11 años. Me imagino la que se lió. Las familias de las víctimas, la gente. Fue una controversia enorme. Nadie le quería en su condado. Al final, acabó viviendo en una caravana que le puso el Estado justo a las puertas de una prisión en Susanville. Una situación muy extraña. Y ahí es donde termina su historia. De forma muy abrupta. En enero de 2012 se suicidó en esa caravana. ¿Se sabe por qué? Parece que el detonante fue una llamada. Un cazarrecompensas, Leonard Padilla, le dijo que Shermantin desde la cárcel iba a empezar a hablar. ¿Hablar de qué? De dónde estaban enterradas las víctimas. Ajá. Porque hasta ese momento no habían encontrado a nadie, ¿verdad? Y 2. Se culpaban el uno al otro, pero nada. Así que el suicidio de Herzog lo cambia todo otra vez. Abre una fase nueva y macabra. Shermantin, desde el corredor de la muerte, ve la oportunidad y empieza a ofrecer información sobre dónde están los cuerpos. Pero no gratis, entiendo. Para nada. Exigía dinero a cambio. El cazarrecompensas Padilla, le prometió pagos. Ya en 2010 había mandado cartas a su hermana con pistas sobre un pozo cerca de Linden, pero la oficina del sheriff no hizo mucho caso entonces. Y ahora sí. Ahora, con la promesa de dinero, dio mapas más detallados. Y eso llevó a los descubrimientos de febrero de 2012. Exacto. Primero, en ese pozo abandonado en Linden. La excavación fue horrible. Más de 1000 fragmentos de huesos humanos. ¡Qué espanto! ¿Pudieron identificar a alguien? Sí, fue un trabajo forense tremendo, pero identificaron a Kimberly Ann Billy, desaparecida en 1984, y a Joanne Hobson, desaparecida en 1985. También había restos de otra víctima sin identificar y de un feto. Y casi a la vez encontraron más cosas en otro sitio, ¿no? Sí, por otra carta de Shermantin. En una antigua propiedad de su familia, en el condado de Calaveras. Allí encontraron más restos óseos. Incluyendo los de Cindy Vanderheim. Su cráneo, sí. Y otro cuerpo sin identificar. O sea que Shermantin decía la verdad al menos en parte, pero negociando con ello. Exacto. Usando la información como moneda de cambio desde el corredor de la muerte. Muy turbio todo. Y estos hallazgos también mostraron lo dificilísimo que es recuperar e identificar restos después de tantísimo tiempo. Intentaron buscar más con su ayuda, ¿no? Sí, incluso le sacaron de prisión brevemente para que guiara las búsquedas en otros pozos, pero no encontraron nada más. Al final, el FBI dijo en 2013 que su información adicional era errónea o confusa y pararon las búsquedas basadas en sus indicaciones. Vale, pero la historia no acaba ahí, porque empezaron a surgir acusaciones muy serias. Contra la propia oficina del sheriff del condado de San Joaquín, la SJCSO. ¿Acusaciones de qué tipo? Pues muy graves.
Desde 2012, gente como una senadora estatal, Kathleen Galliani, que ya había recibido una carta de Sherman Tin en 2010 con ubicaciones, Ujú. y familiares de las víctimas empezaron a denunciar que la oficina del sheriff podría haber, digamos, obstaculizado la búsqueda de más víctimas. Obstaculizado. ¿Cómo? Pues se habló de eliminar registros de personas desaparecidas que podrían estar conectadas con ellos. Incluso un agente retirado del FBI apoyó estas denuncias en 2015. ¿Qué dijo ese agente? Alegó algo muy fuerte, que durante la excavación del pozo de Linden, la SJCSO usó una retroexcavadora de una forma que podría haber dañado huesos deliberadamente. ¿Para qué? Quizá, según él, para ocultar que no tenían archivos de esas posibles víctimas no identificadas. También hubo demandas por cómo se manejaron los restos encontrados. Uf, esto es muy delicado. Hay que decir que son alegaciones que recoge la fuente, claro. Por supuesto. Pero si algo de esto fuera cierto, pondría en duda toda la investigación. Añade una capa de desconfianza tremenda. ¿Hubo alguna consecuencia? Bueno, como respuesta parcial, en 2018, un nuevo sheriff, que salió elegido, anunció que reabría la investigación del caso de los Speed Freak Killers. Volvamos al número de víctimas. Condenados por 4, sospechas de 19, Sherman Tin diciendo 72. La cifra real es una incógnita terrible. Sí, y el patrón era muy amplio. Elegían víctimas al azar a veces, les disparaban, otras veces secuestraban mujeres, las violaban, las mataban y se deshacían de los cuerpos en sitios remotos. Pozos, laderas. Sherman Tin llegó a decir aquello tan horrible a una víctima que intentó violar. ¿Sí? Escucha los latidos de la gente que he enterrado aquí. Una frase que te hiela la sangre. Además de las víctimas confirmadas por condena o por los restos encontrados: King, Kavanaugh, Wheeler, Van der Heyden, Billy, Hobson. Las confesiones iniciales de Herzog apuntaban a Howell y Armstrong. Y luego está la lista de posibles víctimas. Gente desaparecida durante esos años en los que ellos actuaban y en las zonas por donde se movían. Nombres como Ruth Ann Lehman, Susan Robin Bender, Sylvia Stanley, Gail Marks, Philip Martin, Tracy Melton, abarcando desde el 82 hasta el 98. Una lista larga y dolorosa. Refleja un periodo de terror muy prolongado. Y hay que aclarar una cosa sobre otro caso que a veces se menciona. ¿Cuál? El de Micaela Garech, desaparecida en 1988. Hubo especulaciones porque Herzog se parecía a un retrato robot y encontraron unos zapatos. Pero al final no fue él, ¿no? No. El ADN lo descartó y en 2020 detuvieron a otra persona, David Emery Mish, por ese crimen. Es importante separarlo. Entendido. Bueno, un caso así, tan macabro, tan largo, con tantos giros, es normal que llame la atención de los medios. Claro, ha salido en varios programas de True Crime, American Justice, On the Case with Paula Zahn. Estos sí recogieron los giros más recientes, lo del suicidio de Herzog y los hallazgos, y también en podcast como Serial Killers. Muy bien, pues hagamos un poco de recapitulación. Hemos visto la historia de dos amigos, una relación tóxica que, con las drogas y esa posible sensación de impunidad, pues acabó sembrando el terror durante décadas. Un rastro de víctimas confirmadas, muchas más sospechadas, familias destrozadas esperando respuestas durante años y años. Y un caso lleno de giros legales increíbles, confesiones que se anulan por coacción, un acuerdo de culpabilidad que saca a uno de prisión mucho antes. El suicidio de Herzog justo cuando el otro iba a hablar, y esa negociación final tan perturbadora por la ubicación de los cuerpos a cambio de dinero. Y no podemos olvidar las sombras sobre la investigación. Esas acusaciones contra las autoridades locales que añaden todavía más dolor y desconfianza. Y la cifra real de víctimas probablemente nunca la sabremos. Pero el caso nos muestra la dinámica oscura que puede haber en estos dúos criminales. Y los retos enormes, forenses, logísticos, para resolver crímenes tan antiguos y complejos. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué impacto tiene algo así en una comunidad pequeña como Linden, donde todos se conocen, donde los asesinos eran vecinos? Y la pregunta quizá más inquietante, ¿cómo se reconstruye la confianza cuando surgen dudas tan serias sobre las instituciones que deberían proteger y buscar justicia para todas las víctimas? Las conocidas y las que quizá aún esperan ser encontradas.